presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco afirma, la vida siempre es digna de ser vivida, incluso cuando parece que todo se apaga. Y también dice que papá y mamá compartan tiempo con los hijos y que no caigan en la dictadura del hacer. Y afirma, los Juegos Olímpicos París 2024 pueden ser ocasión de tregua ante las guerras. El patriarca latino de Jerusalén llama a los cristianos a rezar juntos para frenar la guerra en Tierra Santa. La Iglesia en Alemania busca atraer a quienes no sienten más que desprecio por ella, advierte autor. El cardenal Lacroix reanudará funciones luego de que fuese investigado por el Vaticano y no se encontraron abusos por parte de él. Colapsa el techo de una iglesia católica en Nuevo León. La diócesis mexicana en la frontera con Estados Unidos cambiará de nombre y tendrá cocatedral. Denuncian que sacerdote mexicano fue perseguido de forma amenazante por hombres armados. La Conferencia del Episcopado de Venezuela invita a la ciudadanía a defender el voto con civismo. Y por último, 18 estados respaldan demanda de un maestro de los Estados Unidos en un caso sobre pronombres trans. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos como cada semana con un gran placer, que es poder servirle a través de la radio. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Me parece que tenemos mucho que informar, ¿no, Marisa? Sí, muchísimo, como siempre. Ahora empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que publicó en la red social X un mensaje esperanzador destacando que la vida siempre es digna de ser vivida y que Dios nunca nos abandona. La vida siempre es digna de ser vivida, siempre hay esperanza para el futuro, incluso cuando parece que todo se apaga, subrayó el Papa. Además, reiteró que nuestra existencia es un don único tanto para nosotros como para los demás y afirmó que Dios nunca nos abandona. Es más, sabe escuchar, alegrarse y llorar con nosotros. El Papa alentó a que en las familias papá y mamá puedan compartir tiempo con los hijos para hacer crecer el amor y advirtió del peligro del activismo, de la posibilidad de caer en la dictadura del hacer. Así lo indicó en su reflexión antes del rezo del Ángelus el domingo 21 de julio, bajo el radiante sol romano y ante miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro, con quienes reflexionó sobre el Evangelio de Marcos 6:30-34, en el que Jesús tiene compasión por los discípulos y los invita a descansar. A pocos días de iniciarse los Juegos Olímpicos de París 2024, el Papa expresó su anhelo de que estos sean ocasión para la paz y una tregua ante las guerras en el mundo. Esta semana comenzarán los Juegos Olímpicos de París, que serán seguidos por los Juegos Paralímpicos. El deporte tiene una gran fuerza, capaz de unir pacíficamente a personas de diversas culturas, dijo Francisco luego del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y agregó, espero que este evento pueda ser signo del mundo inclusivo que queremos construir y que los atletas con su testimonio deportivo sean mensajeros de paz y modelos válidos para los jóvenes. En una
una conversación con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, dijo que para frenar la guerra que azota Tierra Santa es necesario para los cristianos dejar la política a un lado, reunirnos y rezar juntos. El patriarca remarcó que en este momento las heridas están sangrando, por lo que existe la necesidad de dejar a un lado la política, ya que reconocer el sufrimiento del otro no es tan sencillo cuando uno está sufriendo. Además, recordó que hay católicos sirviendo en el ejército hebreo desplegado en Gaza y católicos siendo bombardeados en Gaza. En más noticias de la sede apostólica, le informo que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y enviado del Papa a Ucrania, alentó a no perder nunca la esperanza en Dios en el santuario ucraniano de Nuestra Señora del Carmen en Berdichiv, a casi 2 años y medio del inicio de la guerra tras la invasión de Rusia en febrero de 2022. En mayo de este año, y en consonancia por su constante preocupación por la martirizada Ucrania, el Papa Francisco nombró al cardenal Parolin como delegado pontificio para asistir a la celebración de clausura de la peregrinación anual de los católicos ucranianos de rito latino al Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen de Berdichiv. Un autor alemán que da conferencias sobre marketing, advirtió que la Iglesia Católica en Alemania busca atraer a quienes no sienten más que desprecio por ella y por la religión, y que de ese modo aleja a los clientes habituales. Así lo indicó Viet Slov, autor de 12 libros y consultor de empresas, en un artículo titulado «Los creyentes huyen en masa de las iglesias porque son demasiado contemporáneas», publicado en Focus hace unos días, en el que comenta la salida oficial de más de 500,000 de personas de la Iglesia Católica en Alemania. En información procedente del continente africano, le damos a conocer que a pesar de las difíciles condiciones socioeconómicas y culturales que impiden a muchas niñas crecer académicamente en África, una organización eclesial inspirada en la figura de Santa Josefina Bakhita ayuda a superarse a más de 3,000 niñas en 80 escuelas católicas. El sacerdote jesuita Charles Chilufya, en una conversación con Vatican News, destacó la labor de la asociación Bakhita para la educación en 5 países del continente africano, ayudando a niñas vulnerables a reinsertarse en los sistemas escolares y para que así puedan obtener una educación de calidad. El cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec en Canadá, anunció que reanudará sus funciones después de un retiro voluntario de 6 meses en medio de acusaciones de abuso. El cardenal Lacroix, miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco, había sido acusado en una demanda hecha pública en enero de abusar de una niña de 17 años hace 4 décadas. En otras noticias, el Papa Francisco dispuso trasladar la sede primada de Argentina, hasta ahora en la Arquidiócesis de Buenos Aires, a la Diócesis de Santiago del Estero, elevándola a grado de sede arzobispal. La decisión, explicaron, se debe a un reconocimiento histórico a la primera diócesis del país y no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina. El nuncio apostólico en Argentina, Monseñor Miroslav Adamczyk, afirmó que el Santo Padre decidió transferir el título de primada de la Argentina de la sede metropolitana de Buenos Aires a la sede de Santiago del Estero, a norma del Canon 438 del Código de Derecho Canónico, de conceder el título de arzobispo al obispo pro tempore de la misma sede de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic. Bill Lauto es un científico ambientalista y consultor de sostenibilidad y energía quien, desde que tenía 14 años, se ha dedicado a estudiar la sábana santa de Turín, que, según la tradición, es el manto que envolvió el cuerpo del Señor Jesús. Asegura que estudiar la sábana le dio una fe como nunca antes, ya que también se basa en la razón. Ahora, cuando la gente se me acerca y me dice, Bill,
Eres científico. No crees en todas esas cosas de Dios. Yo digo, tienes razón, no creo. Yo sé, sostuvo. En otras noticias, la comunidad de carmelitas descalzas del monasterio de San José en Lucena, Córdoba, España, a las que el Papa Francisco envió varios mensajes por su amistad con una antigua priora, se ven obligadas ahora a abandonar el lugar por falta de vocaciones. La Madre María Magdalena de San Juan de la Cruz, priora de la exigua comunidad, ha explicado en un comunicado que con mucho dolor y gran pesar por quedar solo 3 monjas, la escasez de vocaciones y por ser solicitadas por otro Carmelo necesitado, vimos voluntad de Dios que nuestra misión había aquí concluido, afirmó la Madre Priora al semanario de esta diócesis de Córdoba. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Oye, Marisa, ¿verdad que nuestro público nos ha estado pidiendo que hablemos de la Santa Inquisición? Uh-huh. ¿Tú qué dices? ¿Que fue un buen tribunal o fue un mal tribunal? Mal. ¿Sí? Yo digo que deberíamos restaurar la Santa Inquisición. En un día terminas con los criminales. Bueno, eso sí. Bueno, en una sí, semana. Eso sí tienes razón. Quemas a 2 o 3 en un palo y se acabó. No, y aparte los metes a la cárcel y se ponen a hacer cosas o tremendas. Se salen. Tremendas, queman, sí. golpean. Mira, el tema de la Santa Inquisición es una de esas leyendas negras de la Iglesia de la que mucha gente se agarra para decir que la Iglesia es terrible, ¿no? Claro. Y que mandaron a la hoguera a millones de seres humanos. Sí. La verdad es otra. Así que vamos a darle gusto a nuestro público y vamos a hablar acerca de la Santa Inquisición. Pero antes, pues que Ana nos introduzca al tema. ¿Cuáles son los orígenes de la Inquisición novohispana, o sea, en la Nueva España? Durante los primeros años de la evangelización de México, funcionó una inquisición episcopal dirigida por frailes que, ante el impacto de las idolatrías americanas, optaron por castigar cualquier acción que consideraran herética. Así, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México e inquisidor, en 1539 procesó y condenó al cacique de Texcoco por idolatría y herejía, lo que provocó que fuera destituido años después. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España se estableció en tierras americanas en 1571. Medio siglo después de la conquista de la Gran Tenochtitlan. La nueva institución virreinal se estableció en la Plaza de Santo Domingo de la capital novohispana. El primer inquisidor general fue don Pedro Moya de Contreras. La Inquisición de la Nueva España nunca juzgó a los indígenas por considerarlos nuevos en la fe y sujetos de evangelización. Así, siendo los naturales la mayoría de la población novohispana, se considera que el tribunal solo tuvo jurisdicción sobre el 20% de la población total del Reino de la Nueva España, que comprendía desde California hasta Centroamérica y Filipinas. Bueno, esto para introducir al tema de la Santa Inquisición. Hago una pausa, regresamos con la entrevista sobre este tema. La Santa Inquisición, ¿fue un tribunal terrible, despiadado, que mató a muchas personas injustamente? ¿O fue una opción de su momento para detener un mal que era creciente y acabar también con los herejes y con los delitos, ¿no? Así que esto, al volver de la pausa, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Estamos de regreso, queridos amigos, en más de El Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos pues de la Santa Inquisición, de manera neutral, analítica, porque la Inquisición es una de las leyendas negras de la Iglesia que mataron a millones, etc. Para conocer la verdad seriamente, busqué a un reconocido historiador,
Él es argentino de nacionalidad, reside en la Argentina, se llama Cristian Rodrigo Iturralde y es reconocido en el mundo entero como un historiador que gusta de investigar temas que como que ya son paradigma. Así que hablemos de la Santa Inquisición. Querido Cristian, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenido siempre, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿te incomoda ser revisionista o te agrada? No, me agrada realmente. Uno, bueno, tiene que tener un instinto así un poco polemista, ¿no? O inconformista en el sentido... yo recuerdo que cuando era más joven, más chico, cada vez que me presentaba como católico, lo primero con lo que a uno lo pretendían correr era con la cuestión que la malvada Inquisición y sádica y Torquemada venía y las cruzadas y la conquista. Y claro, eso me generó ciertas inquietudes y dije, bueno, voy a investigar qué hay de cierto, porque como digo siempre, si a usted o a mí nos difaman, a nuestra madre biológica, bueno, nuestra responsabilidad es salir en defensa de nuestra madre y cómo no ser así, por ejemplo, cuando se difama a la Madre Iglesia. Ah, claro. Entonces, si se difama a la Madre Iglesia, tenemos que salir en su defensa y por eso me puse a investigar estos temas tan escabrosos para muchas personas, que en realidad son mucho más sencillos y mucho más claros que lo que la gente cree. Quiero establecer una diferencia de palabras, de términos, para continuar con más confianza. Mire, el revisionismo no implica negacionismo. O sea, no es lo mismo negar un suceso, como decir, niego las cruzadas, niego la Inquisición, niego el Holocausto, por ejemplo. No es lo mismo alguien que niega a alguien que revisa. El revisionista lo único que dice es, hay que revisar. O sea, ¿por qué cerrar la investigación sobre este tema? Hay que abrirlo y hay que investigar y hay que hablar de ello. Eso es un revisionista. Cristian, adelante. Bueno. ¿Mataron a medio mundo o no? ¿Ardían a brujas en las hogueras o no? ¿Torturaban a la gente, los estiraban en un potro? ¿Buscaban los dominicos lujuriosos la marca de la bestia en mujeres desnudas? ¿Eso fue la Inquisición? No, por supuesto que no. Explicar en términos sencillos para que cualquiera pueda entenderlo y despojarse de cualquiera de estos morbos que pretenden justamente incorporar a esta temática histórica. La Inquisición básicamente fue un tribunal religioso, como tienen y tuvieron todas las distintas religiones, encargados de algún modo de supervisar la ortodoxia de la fe. En el caso de la Inquisición, lo único que hacía era revisar, por ejemplo, la evidencia existente sobre determinada persona acusada de herejía, que en aquel entonces e históricamente fue considerado el más vil, el más grave de los crímenes que una persona podía cometer. Y la Inquisición simplemente, como juristas, teólogos, consultores, revisaban si efectivamente la persona acusada era o no culpable del delito que se le endilgaba. Es decir, que era básicamente un juez. O sea, jamás, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica, jamás ejecutaron una sola persona y mucho menos torturaron a una sola persona. Porque aquel que tenía la potestad y las atribuciones para ejecutar los castigos eran lógicamente las autoridades civiles, con sus leyes legítimamente, digamos, dispuestas, ¿verdad? Así que no, nada de todo ese morbo, de todas esas acusaciones tan fáciles fueron reales. Ahora, acusados de herejía, pero también había acusaciones de hechicería, Sí. de maleficios, de brujería. Sí. ¿Sí? Es así, efectivamente, pero hay una gran diferencia entre cómo se manejaron, por ejemplo, los protestantes y cómo los católicos. Si uno va a los estudios especializados, o sea, muchos de ellos insospechados de algún tipo de simpatía para con la Iglesia, por resumirlo, los protestantes ejecutaron en un solo siglo a 200.000 personas que habían sido supuestamente brujas, por delitos de brujería. En cambio, uno va a ver que en las regiones católicas, donde estaba presente la Inquisición, no se llegó a ejecutar más de un centenar de personas. ¿Cómo puede ser que después se nos acuse a los católicos de haber perseguido y ejecutado a las brujas, cuando justamente fue al revés? Fueron los protestantes los que le hicieron. ¿Por qué? Porque el católico, esto la gente lo puede corroborar, pongan manual del inquisidor, cómo debía el inquisidor proceder ante determinados delitos o situaciones. El católico creía básicamente
que el que se decía brujo era un simple loco, y a un loco no se lo mata. Entonces un loco se lo intenta reencauzar de algún modo en la sociedad. Pero los protestantes, que son los verdaderos supersticiosos, creían que aquel que se decía brujo, o aquel que era señalado como tal, era una persona maldita que tenía el demonio adentro y bueno, y había que ejecutarlo directamente. La pena era ser quemado vivo, ¿verdad? De modo que la cuestión de las brujas no fue un problema católico, sino un problema protestante. Eso ocurrió en Inglaterra, Holanda, Sí. ¿dónde más? Parte de Alemania, todas las regiones protestantes. Estados Unidos, en Bueno, sus inicios. Claro, tenemos las famosas brujas de Salem, que se atribuyen a los católicos. Bueno, eran británicos y protestantes. Entonces ahí vemos de un modo claro cómo es que procedían los protestantes ante este tipo de acusaciones, ¿verdad? Y no tenían un tribunal formalmente constituido como lo fue la Santa Inquisición. Exactamente, por eso una de las tesis que manejo con respecto a la Inquisición es que fue el tribunal más justo de la historia, porque un tribunal del siglo XV ya ofrecía al encausado, al acusado, una serie de garantías procesales inauditas para la época, como derecho a abogado, recusación del juez, apelación, podía llamar a cuantos testigos en su favor quisiese, la tacha de testigos, es decir, hay toda una serie de garantías procesales que aseguraban un marco de objetividad muy importante en el proceso y algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las autoridades civiles, por supuesto, no hacían procesos o eran muy sumarios, y en general lo que distingue a la Inquisición de todo el resto de los tribunales religiosos o de otros países es justamente el estricto legalismo, se apega completamente a las normas. Déjeme le comento un caso más para que vea de qué modo esto era así y cómo era percibido por la gente en aquel momento la Inquisición. Lo cuenta Benedicto XVI, y esta anécdota es recogida por historiadores de distintos ideologías, religiones. Dice que al delincuente común, cuando lo apresaban, lo primero que hacía era blasfemar o cometer un delito religioso para evitar ser enviado o procesado por la justicia civil y pasar a la justicia religiosa. ¿Por qué? Porque era Vox Populi, todos sabían en aquel entonces que la Inquisición actuaba de un modo justo, que las formalidades del proceso eran respetadas y sobre todo que las cárceles de la Inquisición eran cárceles modelos de Europa. Tenían que tener una ventilación, una mesa, una silla, había una cama, 4 comidas al día. Hay grandes obras que fueron escritas por los propios presos dentro de la Inquisición, lo que demuestra que existía cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces fíjese, qué distinto, ¿no?, a lo que nos cuentan. Cristian, todos esos grabados que hay que muestran torturas y pobre gente con unas torturas espantosas y hierros y cadenas y colgando del techo con pesos abajo y que lo presentan como torturas de la Santa Inquisición, fíjate que a veces me parece como tan poco fuera de la Iglesia. ¿Sí realmente son ilustraciones de lo que en la Inquisición se hacía? No, mire, estimado, eso es parte de la leyenda negra. Ustedes, como saben, la leyenda negra es la primera acción, digamos, es la primera tentativa de acción psicológica, guerra de propaganda a escala masiva existente. Fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, una Inglaterra que pretendía disputarle el dominio territorial a España y unos protestantes que habían surgido comienzo del siglo XVI, pretendían disputarle el dominio espiritual a la Iglesia Católica y mancomunadamente juntos, ayudados por supuesto por la imprenta que les permitía, digamos, publicar en un tiempo muy rápido, un costo muy bajo, una serie de panfletos para difundir mentiras sobre la Iglesia. Bueno, ellos hacen la primera gran guerra de propaganda y entre estos propagandistas hay un grabadista que tiene un sitial de privilegio, lamentablemente, el tristemente conocido Teodoro de Brie, que es un grabadista holandés, cuyos grabados aparecen incluso en las ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima destrucción de las Indias, ¿verdad? Que por supuesto que es un hombre que jamás había estado en América, por ejemplo, y es un hombre que ha hecho circular sus grabados que por supuesto no tienen ningún tipo de sustento histórico o de sustento empírico. De modo que todo eso que nos muestran en estos presuntos museos que llaman de la Inquisición, tanto en México como en Argentina y en otros lugares, son básicamente, digo yo, son básicamente shows para incitar el morbo en la gente, pero también tienen una intencionalidad muy clara que es
sembrar un sentimiento de culpa y querer criminalizar completamente a la Iglesia Católica. Así que no tienen esos grabados, esas imágenes son completamente inexistentes y son completamente contrarios a cualquier evidencia existente. El tiempo de este grabadista holandés es con Enrique VIII o con su hija Isabel, la hija de Ana Bolena. Mire, él empieza, si mal no recuerdo, los primeros grabados son, diría yo, de las primeras décadas o primeras 4 décadas del siglo XVI, habría que revisarlo, pero es un hombre que atrás, digamos, ha llegado hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es su intención al hacer estos grabados? ¿Una calumnia para presentar como falso lo que en la Santa Inquisición se hace, o él ilustra las ejecuciones de católicos que no quieren pasarse al protestantismo anglosajón de Enrique VIII? Bueno, es una posibilidad realmente esa. Yo realmente cuando veo esos grabados es básicamente una intencionalidad, digamos, a priori, por supuesto, de criminalizar y sembrar esta guerra de propaganda en todos los países hispanos y católicos, pero es muy posible que por, digamos, las características de esos grabados, porque él incluso muchas veces él narra o pinta torturas completamente rebuscadas, inexistentes en la Inquisición, y es muy posible que incluso los museos de la Inquisición actuales se basen, diría yo más bien, en lo que realmente sucedía en la Torre de Londres, es decir, en las torturas a los católicos, y que después se le hayan pretendido achacar a la Inquisición. Sí, para obligar a toda la cristiandad en Inglaterra a renunciar a la obediencia al Papa y pasarse al protestantismo anglicano. ¿Es posible? Sí. El historiador lo dijo. Bueno, pero a ver, tenemos algunos casos, Cristian, como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una monja resentida presenta la denuncia, es que ella administra el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión, y empiezan a investigarla. Y hay un terror ahí, o sea, si hay un pavor. Y si no mete la mano el rey Felipe II, gracias a Fray Pedro, Borja, San Francisco de Borja, pues la Santa Madre va a dar allí, ¿no? O sea, sí tenía lo suyo, ¿o no? Mire, es cierto que ha habido mucha gente me pregunta cómo es posible que haya habido santos procesados por la Inquisición, y sin embargo es bastante sencilla la pregunta y no debería incluso sorprender, y vamos a ver que la Iglesia actuó realmente con mucho juicio, con mucha prudencia, porque es cierto que personas que luego fueron santos, como Santa Teresa, dice usted, estuvo, ¿cuántos hubo? Estuvo Bartolomé Car... Bueno, hubo varios religiosos que fueron, y varios santos que fueron procesados, pero lo que hay que entender, que en aquel momento histórico, primero, la Iglesia no sabía que eran santos, ¿verdad? Bueno, o sea, es como que no tenía, porque la gente pretende tener la bola de cristal y decir, bueno, este hombre va a ser santo. O sea, eso por un lado. Pero segundo, que existía en aquellos tiempos una secta que se llamaba de los místicos, ¿verdad? Donde eran personas, digamos, aparentemente muy religiosas, con una gran capacidad intelectual, pero que iban sembrando pequeñas herejías que no eran inteligibles a la gran mayor parte del pueblo. De modo que había que revisar con mucha atención, especialmente por la prevalencia que estaban teniendo estas sectas místicas. Entonces, lógicamente, la Inquisición lo que tenía que hacer era revisar absolutamente todo lo que se publicaba en este sentido, y bueno, es por eso que muchos santos, o muchos no, algunos santos fueron procesados. Es cierto que muchas veces se debió lamentablemente a rivalidades de las propias congregaciones, jesuitas contra dominicos, pero acá lo que importa saber es el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Todos son liberados. O sea, el hecho que haya habido un proceso quiere decir que la Inquisición investigaba, porque Inquisición significa investigar, inquirir, ¿ok? Eso es todo lo que hace la Inquisición. Y la Inquisición evidentemente procesó a algunas de estas personas. Y bueno, viendo luego, analizando la documentación, la evidencia, vieron que efectivamente esa persona era inocente y se la liberaba. Entonces, cuando se nos pregunta esa cuestión, ¿cómo puede haber procesado a los santos? Bueno, primero repito, la Inquisición no sabía que eran santos, y en segundo término son liberados. Esos frailes que vivían en San Giovanni Rotondo, apenas hace unos años, con el padre Pío de Pietrelcina, jamás se imaginaron que vivían con un santo. Exacto. Y los dominicos en Lima, Perú,
con San Martín de Porres ahí, que lo tenían barriendo el convento, no les pasó por la frente, o sea, estamos viviendo con un santo. Sí. Bueno, pero ¿qué hay de esto? Mira, cualquier persona podía denunciar a alguien ante la Santa Inquisición, y entonces iban por él. Y él decía, ¿de qué se me acusa? Y los inquisidores le decían, a ver, eso dínoslo tú. O sea, no se le decía la acusación. Y entonces, decían, ¿de qué crees que te acusan? Y bueno, con tal de salir de allí, pues entonces decían lo que no habían hecho, pero también lo que sí habían hecho, ¿no? No, pero primero, no es tan simple como que había una denuncia y directamente se iba a buscar a la persona. El propio Bernardino York, un gran historiador de la Iglesia Católica, él es casualmente quien ha escrito Historia de la Iglesia Católica, son 4 tomos muy voluminosos que creo que es de lo mejor sobre historia de la Iglesia. Y lo que él dice es que debían recaer muchas veces hasta 10 denuncias sobre una persona, bien fundadas, para ver si existían elementos para iniciar un proceso, es decir, que hay una instancia preliminar. Llegado el proceso, bueno, esa persona tiene derecho a abogado y una serie de garantías como decimos, pero la acusación, la persona sí tiene conciencia del delito porque por los hechos que van narrando, la persona puede ir sabiendo. Bueno, yo tengo justamente un capítulo dedicado en este libro al carácter de las denuncias, ¿verdad? Y cómo la persona podía tomar conocimiento de aquello sobre lo cual se lo estaba acusando. Ajá. De modo que eso no es cierto que la persona no sabía de qué se le estaba acusando. ¿Y la tortura, Cristian? Sí había tortura. Hubo, mire, de todos los casos estudiados, que son aproximadamente 200.000, a los que uno puede acceder, son de acceso público, especialmente en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en la Biblioteca Nacional en Francia, aproximadamente solo el 0.7% de esos 200.000 procesados en algún momento u otro fue sometido a tormento, ¿verdad? A tortura. Pero acá hay que decir algo, no es por justificar la tortura, pero recordemos que los propios griegos enaltecían a la tortura y tenían a la tortura como un medio legítimo de prueba. Ahora bien, la Inquisición se maneja de modo muy directo. Primero, como he dicho, era muy infrecuente que se aceptara el auto de tortura. Ahora bien, si esto sucedía, la persona solo podía ser puesta a tormento por 15 minutos, existía un reloj en la sala, había un médico. ¿Por qué había un médico presente? Porque una de las normativas que establecía la Iglesia en aquel momento, si acaso... No derramar sangre. ¿Cómo? No derramar sangre. No, pero no solo eso, no podía ponerse en peligro la vida de la persona, ni tampoco la integridad física de sus extremidades. Es decir, que la persona no podía salir con un dedo menos. En base a toda la documentación existente, me parece que se puede probar de un modo categórico que la Inquisición, número 1, fue el tribunal más justo de la historia y, en segundo término, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Muchas gracias, Cristian, pues ha sido un verdadero gusto hablar contigo. Gracias por hacernos ver lo que nos has dicho. Y usted, querido público de escucha, está servido porque nos habían pedido este tema. A ver, hablen de la Inquisición. Bueno, pues ahí está. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle de sucesos que han ocurrido en México y también en países del continente americano. El techo de la parroquia de San Gregorio Magno, ubicada en el centro del municipio de Cerralbo, en Nuevo León, colapsó el pasado lunes 22 de julio debido a una falla estructural, según informaron las autoridades. El incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas. De acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales por el alcalde de Cerralbo, Baltasar Martínez Montemayor, el colapso se presentó por una falla estructural causando un derrumbe de la parte superior en la iglesia. Asimismo, señaló que los equipos de seguridad pública, Protección Civil Municipal y Protección Civil del Estado acudieron al lugar para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales.
En más de México, la diócesis de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, anunció 2 cambios en su gobierno pastoral. Su nombre cambiará a Diócesis de Matamoros Reynosa y la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe será su cocatedral. Las modificaciones no serán inmediatas, según precisó la diócesis mexicana en un comunicado compartido, y en los próximos días se anunciará la fecha en la que el nuevo nombre entrará en vigor y en la que se celebrará la misa con la que se elevará la dignidad de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a cocatedral. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que pertenece a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, denunció que un grupo de hombres armados persiguieron el vehículo en el que viajaba el padre José Filiberto Velázquez Florencio, conocido como el Padre Fili, sacerdote que ha tenido un rol clave en los diálogos por la paz frente al crimen organizado. A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, dirigido por el padre Velázquez, relató que el sacerdote había estado acompañando a normalistas y a migrantes en el estado de Chiapas. Cuando emprendió su regreso a Guerrero, notó que era seguido por un vehículo tipo camioneta con hombres armados, que le hizo señas para que se detuviera, señala el comunicado. En noticias de Venezuela, ya que habrá elecciones este domingo próximo, le informo que la Conferencia Episcopal del país se pronunció sobre las elecciones presidenciales a celebrarse el domingo 28 de julio, animando a la ciudadanía a asumir y defender su derecho constitucional a elegir con libertad de conciencia y decidir con responsabilidad los destinos de nuestro país. Agrupados en la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas, los consagrados difundieron un comunicado de aliento y esperanza de cara a los comicios, remarcando la importancia de la participación masiva y llamando a los venezolanos a defender el voto con civismo y de acuerdo al marco constitucional del país. Miles de personas abarrotaron las calles de Indianápolis el pasado sábado 20 de julio para participar en una multitudinaria procesión eucarística de 1.6 kilómetros desde el Indiana Convention Center hasta el Indiana War Memorial, llevando el avivamiento eucarístico nacional a las calles, en la muestra más pública de devoción y unidad del evento de 5 días de duración. Católicos, jóvenes y mayores vieron pasar a Jesús y se unieron a la procesión a su paso. Sacerdotes, obispos, seminaristas, religiosos, hombres y mujeres y muchas familias con sus hijos hicieron el recorrido, así como un numeroso grupo de niños que acababan de hacer la primera comunión. En información de los Estados Unidos, le doy a conocer que en el marco del 10º Congreso Eucarístico Nacional del país, que se celebró entre el 17 y el 21 de julio en Indianápolis, el obispo de Crookston, Monseñor Andrew Cossens, expresó a la agencia EWTN el gran impacto de los hispanos católicos que tuvieron en esta reunión histórica. Estamos muy alegres de tener muchos latinos aquí con nosotros. Es un momento muy feliz. Especialmente podemos ver la devoción que ellos tienen. Es una cosa que le están enseñando a toda la iglesia, dijo Monseñor Cossens. El Congreso Eucarístico Nacional concluyó el pasado domingo con una misa a la que asistieron decenas de personas en un estadio de fútbol americano de la NFL, donde la multitud rezó por un nuevo Pentecostés de la Iglesia en Estados Unidos. El cardenal Luis Antonio Tagle celebró la misa de clausura en el estadio Lucas Oil de Indianápolis como enviado especial del Papa Francisco para el evento. El purpurado filipino compartió que el Santo Padre le dijo que desea que el Congreso conduzca a la conversión a la Eucaristía. En más de Estados Unidos, una coalición de 18 fiscales generales estatales del país apoyó la demanda de un antiguo profesor de secundaria del estado de Indiana que perdió su trabajo por no utilizar pronombres de género para referirse a los alumnos que no reconocen su sexo biológico.
La coalición republicana, codirigida por el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del país para el Séptimo Circuito, en el que pide a los jueces que dictaminen que se violó la libertad religiosa del profesor. Un escrito amicus curiae, también conocido como escrito de amigo del tribunal, es un documento presentado por partes, es decir, por terceros, que manifiestan tener un interés en el resultado del litigio, pero que no son parte del juicio. En la primera ordenación que se realiza en la diócesis de Matagalpa, tras el exilio de su obispo Monseñor Rolando Álvarez, el pasado sábado 20 de julio el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, ordenó un nuevo sacerdote y 7 nuevos diáconos. Según informó Diócesis Media TV Merced, el canal de televisión de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Herrera celebró la misa en la Catedral de San Pedro Apóstol de Matagalpa, en la que ordenó sacerdote a Juan José Orozco Jarquín. En noticias de Colombia, con motivo de los 214 años de independencia del país, el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, alentó a la población a que sean el amor y la fe el camino que permita superar los problemas de Colombia a través del diálogo y no con el uso de la violencia. El país sudamericano cumplió el 20 de julio pasado un nuevo año de vida independiente. Sin embargo, este aniversario lo encuentra enfrascado en problemas como la violencia interna, con el accionar de las guerrillas y el narcotráfico, así como la polarización política. Elon Musk, director ejecutivo de X y SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo, anunció que trasladará ambas empresas multimillonarias fuera de California en los Estados Unidos porque se opone a una nueva ley que oculta información a los padres sobre la identidad de género de sus hijos. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom el pasado martes 16 de julio, prohíbe a los distritos escolares adoptar políticas que requieran la notificación a los padres si un niño comienza a identificarse con un género diferente a su sexo biológico. En virtud de esta ley, las escuelas no podrían impedir que los maestros ocultaran a sus padres información sobre la transición social de género de un niño. En más información procedente de Colombia, le doy a conocer que la inteligencia artificial llegó para quedarse y su integración a la sociedad no es algo evitable. Así lo expresa un documento publicado por la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que se afirma que el mensaje cristiano tiene mucho que aportar al desarrollo de esta tecnología para que esté al servicio del ser humano. Se trata del documento Inteligencia Artificial, una galaxia de realidades distintas, elaborado por la Comisión Episcopal de Doctrina y el Comité Teológico de la Conferencia Episcopal de Colombia para su reflexión. Sin embargo, los obispos han decidido brindarlo a la sociedad por la relevancia del tema en la vida cotidiana y la necesidad de abordarlo también desde el campo de la evangelización. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No les fue suficiente a las autoridades judaicas arrancarle al prétor Poncio Pilato la condena de crucifixión para Jesús. Y una vez que lograron concretar su horrible propósito, lo exhibieron a la muchedumbre burlándose de su condición. Y los que pasaban por allí lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto a los escribas diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También lo injuriaban los que con él estaban crucificados.
Por encima de la corona de espinas, el resplandor del sol en el cenit coronaba el semblante de Jesús. Y así, sufriente, colgado del madero, en sus labios se formó una suave sonrisa con la que quiso confortar a su madre, quien por debajo de sus pies lo miraba abrazada a la cruz. Era a su vez la sonrisa que viene detrás del triunfo, la sonrisa orgullosa que muestra la satisfacción del deber cumplido. Sí, el Señor sonrió desde la altura de su cruz, elevado por los hombres en un madero y elevado en el cielo por su amorosa entrega. Jesús sonrió desde su altura, y en su agonía fue un despertar que lloró todas nuestras lágrimas, que sonrió todas nuestras alegrías y que abrazó todos nuestros sueños. Sus acusadores dijeron que Jesús fue el enemigo común de Jerusalén y de Roma, pero es verdad que Él no fue enemigo de nadie. Él fue el principio de un nuevo reino en la tierra, un reino que perdurará por siempre. Las mujeres de la cofradía que le habían ofrecido a Jesús beber vino con mirra se acercaron a la Virgen María, la reconfortaron con abrazos y le pidieron con piedad algún lienzo de tela para cubrir la desnudez de su hijo. Ella se despojó del velo de finas seda sin costuras con el que cubría su cabeza, y en un rápido ademán se los confió, quedando ella muy consolada por tan noble gesto. Por su parte, los escribas, sanhedritas y sumos sacerdotes que habían logrado concretar su perfidia movidos de las fuerzas del odio, sin clemencia, satisfechos por ver a Jesús colgado de una cruz y aprovechando la oportunidad de exhibirlo como un trofeo, se ensañaron en despojarlo de cualquier prestigio que pudiese quedarle, queriendo hacer ver a la gente que Dios no permitiría que su Mesías fuese colgado de un madero, como un maldito, y lo retaban a que bajara de la cruz para entonces sí creer en su divinidad. Desde su altura, Jesús cerró sus divinos ojos en su consentimiento de llevar hasta el extremo de su muerte la redención de la humanidad y la salvación de los pecadores. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. La agonía del Señor hizo sucumbir a la naturaleza, que desconsolada al mediodía cubrió al sol, con un velo negro tejido por sus nubes, hundiendo a la tierra en una tiniebla que se prolongó hasta las 3 de la tarde. Tenía que caer la noche a la luz del día. Una vez más se irguió Jesús en su cruz, asido de los clavos, en un mayor esfuerzo por respirar, pues ya perdidas sus fuerzas, aún no se le extinguían, y comenzó a proclamar la oración del justo que encierra el Salmo 22, salmo que profetiza con sorprendente precisión la agonía y la muerte del Mesías. No pudo Jesús proclamar el salmo por completo. Apenas logró pronunciar sus primeras palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con estas, pronunciadas desde su cruz, el Señor nos hizo saber que en Él se estaba cumpliendo la voz profética de Dios, que desde siglos atrás anunciaba de qué manera habría de morir el Mesías. Era el momento de la entrega amorosa. El Padre no abandonó a Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Y hemos tenido el gusto de estar con usted en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde. Ya viene agosto. Sí, ya que venga agosto, mes de vacaciones. Y más lluvias. Ya empezaron. Uh-huh. Menos tránsito en las mañanas. Ay, sí, gracias a Dios. Bueno, bonitas vacaciones y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.